¿Qué tal amigos de NetTrainers? Seguimos trabajando acá en nuestro laboratorio en Firewall Cisco Firepower, en nuestro laboratorio de EVE-NG en Cloud. Entonces, bueno, el laboratorio anterior les había mostrado que tenía algunas, en algún momento se me puso un poco lento el sistema, entonces puse básicamente lo que le estoy dando a la máquina virtual de EVE-NG, le estoy dando 8 Virtual CPU y 30 GB de RAM. Con eso básicamente me está corriendo bastante mejor el laboratorio. En este lab estaba probando los temas de URL filtering, URL filtrado de URL, ¿no es cierto? Si bien es un feature que requiere licenciamiento, pero dentro del Firepower, que está en evaluación, ¿cierto? Hay una parte acá que es de Smart Licensing, en donde nosotros podemos activar el feature de URL license que por defecto eh, aparece el botón azul que dice enable, o sea, es porque aparece disable por defecto y uno lo activa, ¿ok? Y se activa este feature para hacer control de URL, control de tráfico de URL basada en categoría. También podemos filtrar URL estáticas, pero también basada en categoría. Entonces tenemos que activar esa opción en el URL license y básicamente una vez que tenemos eso hecho, nos vamos, ¿no es cierto?, a lo que son las policies, las políticas, ¿no es cierto? Fundamentalmente nosotros teníamos acá, teníamos tres políticas en el fondo. Teníamos la política para los usuarios de la red corporativa, en donde permitíamos en el fondo de la red corporativa hacia cualquier lado de internet, a cualquier dirección de destino, pero para ciertos protocolos que son un por group, que es lo que definimos como protocolos para la red que pueden usar la red corporativa, que son los por group corporativos, que en el fondo es una agrupación, en donde nosotros decimos, mira, DNS, ICMP, HTTP, HTTPS, SSH, por ejemplo, son bueno, en el fondo protocolos que en el fondo son puertos que se pueden usar por los usuarios corporativos. ¿Okay? Esa lista es de permitir, porque obviamente es para permitir el tráfico, los tipos de protocolos en el fondo que pueden usar los usuarios corporativos. Y también hicimos otra que es para los invitados, en donde se permite, por ejemplo, que los invitados puedan hacer consultas DNS, ¿no es cierto?, protocolo HTTP, HTTPS y nada más. No pueden traficar ningún otro puerto, ¿cierto?, o protocolo de aplicación. Entonces, básicamente dentro de lo que es la configuración del Firepower, eh, si uno quiere, por ejemplo, dentro de esa política, decirle, mira, permite estos protocolos, HTTP, etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy a mostrarles de nuevo acá cómo es la política. Esta política, aquí está, ¿no es cierto? La zona, de la zona interior a la zona exterior, la red corporativa hacia cualquier red de internet y estos puertos son los que son permitidos. Entonces fíjense que hay una ficha acá dentro de esta política, son varios como pestañas y hay una que es la de las URLs, ¿ok? Eh, pero lo que pasa es que si yo acá en esta política le digo las URLs que no quiero que se vean, el problema es que no hay cómo decirle que esas URLs son block, porque esta política es de allow, la política es de permitir. Entonces si yo acá le digo ciertas URLs o categorías de URLs, esas URLs van a ser también obviamente permitidas. Esa es la diferencia que tiene con el Fortinet. El Fortinet tuvo una política, puede ser de permitir, pero dentro de esa política tú puedes decirle, mira, estas URL están bloqueadas. Entonces aquí no puedo hacer eso, no puedo decirle qué URL están bloqueadas. ¿Ok? O tendría yo que empezar a decirle qué URLs, qué categorías sí están permitidas y por ende todas las demás están bloqueadas, pero en realidad va a ser complicado. Va complicado decirle cuáles sí y todas las demás no. Es mejor decirle cuáles no, ¿cierto? Entonces, es por eso que en rigor no podemos hacer el URL filtering dentro de la misma política que ya habíamos creado dentro de esta, sino que tenemos que crear otras, ¿ok? Entonces aquí creamos una política especial
que se llama política URL para los corporativos, y en el fondo esa política se va a poner, uno la crea, cuando se cree se va a crear a continuación de la última que hay, a continuación, pero después uno para darle el orden pone el mouse así, fíjense cuando el mouse está así como son 4 flechas y uno lo arrastra. Entonces con eso uno puede arrastrar una política hacia la posición en donde uno quiere que esté. Obviamente, como quiero acá poner unas políticas de bloqueo, las voy a poner primero. Entonces en el fondo lo que hicimos fue acá decirle, mira, para los usuarios corporativos, que son en el fondo los que vienen de la zona inside hacia la zona outside, que vienen con IP de origen, la red corporativos, en el fondo le digo, mira, los puertos y protocolos permitidos, en el fondo es como para decir esto, para hacerlo un poquito más acotado, no a cualquier protocolo, sino que, mira, se puede DNS, sobre UDP, FTP, HTTP, HTTPS y CMP, para todos esos protocolos, en el fondo bloquea, pero bloquea según, acá, se fijan, según la ficha URL, estas categorías, o sea, sitios relacionados con temas de contenido para adultos, botnets, cheating and plagiarismo, child abuse, cryptojacking, exploits, gambling, hacking. En el fondo uno va agregando acá todas las categorías que requiere. Ya acá hay muchas categorías: alcohol, arts, hay sitios relacionados con drugs, ¿cierto? Pero los que nos interesan, computer security, computers and internet, eso sí, porque obviamente son sitios, no son dañinos. Entonces, esas categorías. Y además pusimos algunas categorías adicionales que las creamos en los objects, que son, por ejemplo, los diarios. Por ejemplo, quiero bloquear la cuarta.cl, loon.com, etcétera. Y también Xvideos, por ejemplo, porque básicamente hay algunos sitios que se pueden escapar acá de a veces algunas categorías, y el sistema a lo mejor puede dejar ver algún tipo de contenido y mejor lo ponemos de forma estática por fuera. Entonces se fijan que en el fondo esta política, que es una política de URLs, en el fondo funciona, pero para bloqueando toda URL, pero relacionada con ciertos protocolos. ¿Ya? Cuando en esos protocolos, en la cabecera, ¿cierto? En el header de esos protocolos haya una URL relacionada con esos sitios, se va a bloquear. Y lo mismo hicimos acá para los invitados. También los invitados, ¿no es cierto? También le dijimos DNS, FTP, HTTP, HTTPS. O sea, para esos protocolos están bloqueados si la URL tiene que ver con adult, con botnets, con child abuse, con cryptojacking, Xvideos, etc. ¿Okay? Para los corporativos, como les mencioné, todos los que les había mencionado, además está social networking, o sea, los que son redes sociales, streaming, o sea, por ejemplo, YouTube, web-based mail, esto tiene que ver con, por ejemplo, Gmail, ¿no es cierto?, Outlook, y los diarios, los videos, como les mostré recién. Entonces, en el fondo, con eso se va a producir la denegación de cualquier tráfico a páginas, ¿no es cierto?, que sean de contenido no apropiado, tanto para los corporativos como para los invitados. Y después vienen las políticas que me permiten en el fondo tráfico a los puertos que yo quiero, que son puerto 80, ¿no es cierto?, puerto 443, etcétera, otros protocolos, pero para donde no hay filtrado de URL, o sea, ahí es para todo otro tráfico que pueda ser no, básicamente que no reviste problemas, tanto para los corporativos como para los invitados. Entonces, en estas otras políticas, claro, también hay un por group. Hay un por group acá para corporativos, y también hay un por group para invitados que se crean en los objects, ¿cierto? Pero aquí no hay filtrado de URL porque estas políticas son de allow y las URL son block, entonces no las podemos poner en la misma política, tenemos que ponerla en una política aparte. Entonces ahí es donde creamos ese set, ¿no es cierto?, de políticas, y fundamentalmente dentro de nuestro laboratorio acá tenemos una estación Windows 7 que es un corporativo, y una estación Windows 7 que es para invitados conectados a distintas VLAN, obviamente según cómo está acá configurado nuestro switch de acceso y nuestro switch de core. Entonces básicamente acá nosotros tenemos nuestra estación que está en la VLAN corporativa. Ellos sí pueden hacer ping a cualquier parte
de la red. Voy a igual hacer un flush DNS para borrar cualquier entrada. Eso, por ejemplo, ellos están haciendo ping, ¿cierto? Pueden salir. Voy a abrir el navegador. Acá ustedes pueden ver que es un IP. Voy a... espérense que voy a cargar un poquito acá acá para que vean, ¿no es cierto? La IP, que es 10.240.50.50, está en la VLAN 50, que es la VLAN que definimos como VLAN de corporativos, usuarios corporativos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si quiere ir a una página, ¿cierto? A una página normal, ¿no es cierto? Por ejemplo, la página de Cisco. Entonces ustedes ven que es un poco lenta la carga porque este es un ambiente virtual, aparte que el firewall tiene una restricción también en cuanto al throughput, ¿cierto? Al ser una máquina de evaluación. Pero ya ven que está cargando la página de Cisco. ¿Ya? Ven que está cargando. Voy a detener un poquito acá la carga para que no me consuma ancho de banda. Y por ejemplo en esta otra voy a poner otra de las categorías que filtré para los corporativos era lo que era social networking, ¿cierto? Entonces voy a tratar de entrar a Facebook. Entonces hay algunas páginas que inmediatamente el firewall te va a mostrar una, una página, un display de que está la página denegada. Inmediatamente eso pasa cuando son páginas que están en HTTP, ¿ok? Pero cuando están en HTTPS, o sea, son páginas cifradas, en algunas circunstancias queda, simplemente te impide la conexión, entonces queda ahí dando vuelta, se puede decir el navegador, pero no logra establecer la conexión y eh, no aparece como una página de página denegada, pero sí aparece como que el navegador no fue capaz de encontrar la página. ¿Ok? Si me voy a otra página, por ejemplo, loom.com, que era una página de un diario, ¿cierto? Esa te aparece como acceso denegado. ¿Ya? Otra que también, fíjense que Facebook que ahí dando vuelta no carga. Otra que también está denegada la categoría es todo lo que es streaming, que es por ejemplo YouTube. Entonces, bueno, en este caso YouTube se le pasó. En algunos casos puede pasar, ¿ya? Puede pasar porque hay algunos sitios cuando están con contenido cifrado, eh, puede pasar y no queda otra. O sea, básicamente es un tema de que para poder establecer un bloqueo realmente efectivo en muchas páginas, lo que hay que básicamente complementar por un lado el URL filtering con otros temas relacionados como por ejemplo el SSL decryption. ¿Ok? Y también el bloqueo de aplicaciones. En el fondo son tres herramientas que trabajan como en conjunto. Acá solamente hasta ahora estamos viendo el URL filtering, y que el cual para YouTube pasó. Entonces convendría también agregar YouTube en la parte de las URL estáticas. ¿Ok? Eh, que es la parte donde antes les mostré que habíamos agregado algunos diarios, etcétera, ¿no es cierto? También convendría agregarlo ahí para evitar que se le pase. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, voy a cerrar esta pestaña para que no consuma ancho de banda. Si yo me voy acá, tengo otra estación que esta es de invitados. ¿Ok? Si hago un ipconfig, ustedes van a ver que hice 240.60. La otra era 50. Entonces, esta está en otra VLAN, ¿cierto? Y básicamente a los usuarios invitados no tienen posibilidad de hacer ICMP, está denegado el ICMP, solamente está permitido el HTTPS y los DNS, ¿no es cierto? Las consultas DNS. Entonces voy a abrir una sesión acá de navegador en la VLAN de los invitados. Por ejemplo, vamos a entrar a Facebook.
y él puede perfectamente entrar. ¿Ok? Ellos no tienen restricción, básicamente solamente sitios de adultos, ¿no? Cosas así. Por ejemplo, si yo pongo playboy.com, me aparece denegado porque la página de playboy.com no está segura. ¿Ok? Pero si yo pongo otras páginas de contenido adulto, ¿cierto? Eh, pero que son cifradas, es muy probable que se le pasen. ¿Ya? Entonces, como les decía, porque hay que combinar con otras herramientas para poder hacer un URL filtering más efectivo. Eh, Después, otra página que, por ejemplo, acá, en este caso acá, por ejemplo, este que es la estación de los corporativos, por ejemplo, Gmail, ¿cierto? Que Gmail es un webmail, ¿cierto? Un webmail, web-based mail, o sea, un correo basado en web, que también nosotros la habíamos bloqueado por un tema de que no corresponde con políticas corporativas, ¿cierto? Por el lado de acá vamos también a tratar de entrar a Gmail. Inmediatamente carga, se fijan, por el lado del usuario invitado, él no tiene ese tipo de restricción. Y acá se fijan, empieza, queda dando vuelta, es un sitio cifrado, queda dando vuelta y no logra cargar. Ok, entonces básicamente, eh, si nosotros nos vamos a nuestro Firepower, ¿cierto? Se van a la parte de monitoring. Entonces tenemos Network Overview. Y ahí básicamente te va a ir diciendo cuáles son las reglas que hicieron match, o sea, el tráfico, ¿cierto? Las reglas que se están usando. Por ejemplo, las políticas donde se está haciendo filtrado de URL son la política URL corporativos y la política URL invitados, ¿cierto? Ahí se hizo, esas dos son de block, ¿cierto? Son de bloqueo. Entonces ahí obviamente hay tráfico que se está bloqueando y la política de invitados es el tráfico de invitados permitido y en la política corporativos es el tráfico corporativo permitido. Entonces yo me pongo a buscar acá, por ejemplo, la política URL corporativos. Entonces me va a decir las categorías, en el fondo, donde hubo tráfico. Por ejemplo, en streaming video, web-based, mail, ¿cierto? Social networking. eh, Hubo tráfico HTTP, HTTPS, ¿cierto? Eh, todo lo que es URL categories y applications, ¿ya? Si me pongo a mirar la otra, voy a verlo acá, voy a volver a esta, ¿sí? Por ejemplo, la de los invitados, URL invitados. Entonces me aparece acá, dentro de las categorías, adult, ¿ok? Básicamente por el tema del Playboy que les mostré antes, la página de playboy.com, que es HTTP, ¿ya? Em, También ustedes pueden ver las categorías de URLs que hizo Iron Match, independiente de la política. Streaming video, web-based mail, computers and internet, etcétera. Contenido de adult, aquí también. Por ejemplo, si hacemos clic ahí, en el fondo lo que te sale es en el fondo la regla. O sea, yo sé que por el lado de los invitados se están haciendo, ¿no es cierto? Se están haciendo match con políticas que machean URLs inválidas que son URLs de adult o no permitidas, ¿cierto? Y así. Entonces pueden ver temas de, se puede ver en Network Overview, se puede ver en URL Categories, ¿cierto? Y básicamente Access and SA Rules, ¿ya? Y también todo lo que es el tráfico todo paquete por paquete, en el fondo conexión por conexión, básicamente, en la parte de los eventos. ¿Ok? Ahí también se puede ver eh, que obviamente esto se va actualizando muy seguido, se va actualizando muy seguido y es más difícil, como esta interfaz es como un poco lenta porque es una máquina virtual
que nos estamos conectando por escritorio remoto, a veces cuesta pillar los paquetes que uno quiere buscar en realidad, ¿ya? Pero acá se puede visualizar todo eso. Acá, por ejemplo, aquí se metieron a Copesa, que es básicamente las páginas que vimos de los diarios seguramente. Por eso dice Copesa. En el fondo, Copesa, dex.net, 50-50, este es un corporativo, es un usuario de la red corporativa que está entrando probablemente a Loon o sí, fue Loon el sitio que quisimos entrar, ¿ya? O puede haber sido la tercera, porque anteriormente habíamos hecho una prueba también entrando a la tercera. Puerto 443. Déjenme buscar otra. Aquí, por ejemplo, veo algunos bloqueados. Gmail, por ejemplo, claro, veo que. Espérense un poquito, eso, acá. Entonces veo que la estación de la red 10, o sea, la estación 10.240.50.50, que es un usuario de la red corporativa, quiso entrar a Gmail, esto está bloqueado, block, ¿cierto? ¿Por qué Gmail? Porque es un web-based mail, ¿ok? A pesar de que la reputación es favorable, ¿cierto? Uno cuando le hace lo que se denomina, ¿no es cierto?, el bloqueo, cuando les mostré acá un poquito, estoy acá mismo, tengo que verlo dentro del mismo firewall, cuando uno hace las políticas y el bloqueo de ciertas categorías, aquí, las políticas, y en las políticas donde tengo el bloqueo de ciertas categorías, como por ejemplo acá, entonces URL, ¿cierto? Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le puedo decir que bloquee, claro, contenido de adult, de risk any, o sea, cualquier riesgo. Pero yo le podría ser un poco más fino, a lo mejor decir, no, yo creo puede ser, a lo mejor no cualquiera, sino que la que es de, a lo mejor, lo que es untrusted solamente. O sea, o cuestionable, etcétera. O sea, hay como distintos rangos. O sea, que lo que bloquee sea cuestionable o no confiable. Solamente eso. Los otros los puedes dejar, no sé, etcétera. O sea, entonces, ¿por qué? Porque cada página, obviamente, aparte de estar dentro de una categoría, el contenido, también la página está dentro de una categoría dentro de la reputación de la página, ¿ya? O del nivel de riesgo que ha sido calificado para la página, un nivel de riesgo, ¿ok? Entonces, eso también se puede ajustar. Aquí, obviamente, cuando uno bloquea una categoría, le pone risk any, o sea, normalmente lo dejan cualquier riesgo, da lo mismo, ¿ya? Sitios donde hay temas de hacking, de botnets, donde se puede pensar que hay contenido malicioso, que el usuario va a descargar algo y va a instalar algo inapropiado en su computador. Entonces, lo que es mejor, ¿no es cierto?, es, perdón, es mejor que cualquier riesgo quede ya bloqueado. O sea, aunque la página sea de contenido inapropiado, pero no sea riesgosa, igual mejor dejar el risk en any. ¿Ok? Entonces, básicamente eso les quería mostrar, así como uno puede hacer, digamos, ir trabajando los temas de URL filtering en Firepower. Eh, Ahí, ¿no es cierto? Recuerden que hay sitios que efectivamente por el cifrado es posible que se le pasen, ¿ya? Y ahí es donde hay que irlo trabajando con otras herramientas como el Application Control o el SSL Decryption, o definitivamente dejarlo simplemente con básicamente un filtrado estático, que para eso, ¿no es cierto?, uno se va a la parte de Objects, ¿no es cierto? Y en los Objects, así como uno define redes, puertos, etcétera, hay una opción acá de URLs. Entonces por ejemplo, nosotros habíamos creado unos blocking para algunos medios nacionales. Entonces creamos BioBio. Estos son muy simples. Uno agrega simplemente el dominio, por ejemplo, loon.com, ¿cierto? BioBio, biobiochile.cl, así. Entonces uno agrega varios y después creamos un group de ellos. Entonces, tanto BioBio como loon.lacuarta quedaron en un grupo que se llama diarios. Entonces después, dentro de la política, nosotros bloqueamos ese grupo de URLs llamada diarios.
aunque no estén en ninguna categoría o estén en distintas categorías, podemos hacer un bloqueo estático en el fondo, no un bloqueo por categorías. Lo mismo hicimos como con Xvideos. ¿Ya? También se podría hacer con YouTube, ¿no es cierto? Y otros que puede que a veces se le pasan, porque además que tienen muchas IPs distintas, no son sitios que tienen una sola IP, sino que van cambiando, entonces hay muchas réplicas a nivel mundial. Entonces después esos grupos URL objects, ¿no es cierto? O grupos de URL, simplemente las vamos poniendo no en la parte de URL filtering, ¿no es cierto? Dentro de la política, pero acá URL, no dentro de la categoría, sino que acá dentro de las URLs. Entonces ahí pusimos diarios, exvideos, que en el fondo llaman en este caso una sola URL, pero este llama a varias que están dentro del grupo de URLs diarios. ¿Ok? Así. Y así podemos ir trabajando lo que se denomina el URL filtering en nuestro Firepower, Cisco Firepower, ¿no es cierto?, en nuestro firewall. Bien, eso es básicamente lo que les quería comentar por el día de hoy.